que nos va a hablar de uno de los aspectos, de uno de los retos, ¿vale? O va a entrar de lleno en uno de los retos más importantes de la planificación turística y de la gestión turística hoy en día, que es la sostenibilidad, ¿no? Sobre todo los temas de sostenibilidad ambiental, que en el territorio donde vivimos y con la, podríamos decir, huella ecológica, ¿no? O el impacto ambiental de toda la actividad turística que se genera a nivel insular y a nivel regional, pues supone un reto fundamental. Ella es arquitecta, yo la conozco hace muchísimos años, de hecho yo creo que éramos, desde chiquititas éramos vecinas en Santa Cruz, ¿no? Ella tenía un montón de hermanos, ¿verdad? Y algo mayores que yo, y siempre los veía así como, pues con carreras muy interesantes. Araceli es arquitecto, tiene una dilatada carrera como arquitecta y pues con muchos proyectos muy interesantes, es muy valorada a nivel regional y a nivel nacional e internacional por su, digamos, valentía, ¿vale? Creo yo, a la hora de enfrentarse al diseño arquitectónico y el uso de materiales, etcétera, etcétera, con una visión un poquito más, podríamos decir, respetuosa, ¿vale? Con el medio ambiente y sobre todo con una visión futurista, ¿verdad?, de cómo deberíamos de estar haciendo, en este caso, el desarrollo turístico. Ella está haciendo la tesis doctoral con el profesor Moisés Simanca en este mismo tema, qué papel debe y puede jugar el diseño bioclimático en la renovación de la oferta alojativa. Es una de las expertas en Canarias de códigos técnicos de edificación, de uso de la energía, y además de ser una gran activista, además de todo eso, es una gran activista social, ¿vale? En temas de energía y de alguna forma en la elección, ¿no?, del modelo energético que debe plantearse Canarias a futuro. Sin más, os dejo con ella. Le agradezco muchísimo, no solo que esté hoy aquí, sino su flexibilidad, porque hemos movido su seminario en este primer cuatrimestre, por el abuso de la confianza que permite, de alguna forma, esta amistad que tenemos con ella. Pero sobre todo le agradecemos mucho que esté hoy aquí, que nos cuente su visión sobre ese papel estratégico de la edificación bioclimática. Y os agradezco también a todos que estéis aquí hoy apoyando esta actividad. Muchas gracias. Gracias, Noemí. Bueno, el título me lo un poco impusieron y me pareció muy sugerente y yo acepté encantada, ¿no? ¿Por qué meter los criterios bioclimáticos en la rehabilitación hotelera? No solamente se trata de construir edificios eficientes de nueva planta, sino que a la hora de renovar la planta hotelera seamos capaces también de que esos edificios consuman menos y sean más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Como voy a plantear la charlita es con estos 4 puntos. Primero, una reflexión general sobre la hostelería y el consumo energético. Hablar muy brevemente sobre normativas, ayudas y premios que hay hacia la eficiencia. Brevemente también el diseño de los edificios canarios y su repercusión en la eficiencia energética, que es un poco a lo que me dedico yo, que es eso de la arquitectura bioclimática, que suena como una palabra tan extraña. Y luego, pues les voy a contar un estudio de un caso que he estudiado muy por encima también de momento recientemente. Me parece interesantísimo estas reflexiones precisamente sobre el sector turístico porque es uno de los motores de nuestra economía, pero también es uno de los sectores que más energía consume y que más impactos medioambientales genera. En cuanto a la energía, pues el turista, antes de empezar a consumir energía aquí en Canarias, ya por el hecho de ser un destino aislado, ya está consumiendo energía y generando emisiones. También se consume energía en la transformación del territorio para poder favorecer la implantación de establecimientos turísticos. Pero es que luego además hay que pensar en que depende de cuál sea la oferta diferenciadora del hotel, se consumirá más o menos energía. En la transformación del territorio, pues depende del tipo de asentamiento que se genere, pues se consumirá más o menos energía también, ¿no? O sea, imagínense cuánta energía se consume
en desmontar una montaña completa y hacer muros de contención de esa envergadura, ¿no? Para 18 metros de muro de contención para poner 2 plantas nada más, ¿no? O sea, yo creo que es uno de los consumos energéticos que habría que tratar de prevenir desde el origen. Pero luego además es que normalmente donde se establece el turismo, los asentamientos turísticos, a veces no tienen preparada el tipo de oferta que se les va a dar a los turistas, ¿no? Y hay que hacer modificaciones en la propia costa, ¿no? Entonces, consumo energético también a la hora de hacer playas artificiales, sin pensar que podría haber otras opciones que podrían ser más favorables para el medio ambiente, ¿no? Porque además, ¿cuánto cuesta hacer una playa artificial? ¿Y qué pasa con la evolución del cambio climático y lo que se prevé que puede pasar? O sea, si sube el nivel del mar, pues muchas de estas infraestructuras no habrán servido de nada. Y en cambio sí se impacta bastante en muchos ecosistemas marinos que en aquella época no se tenían muy en cuenta, ahora ya sí se hacen evaluaciones. Como caso de reflexión, pues el charcón de Agaete es una manera de tratar el litoral, pero respetando también los ecosistemas, lo que vive dentro, ¿no? En este caso, lo que se hizo fue, jugando con la línea de pleamar, hacer una barrera que permitiera que con la marea alta el agua del charcón se renueve sola. Pero es que además, perdón, acabo de salir con una bronquitis. Pero es que además el charcón también tiene en cuenta las especies animales que viven dentro, y se ha hecho excavando cuevas, que ahora mismo hay más animales dentro que antes de hacer la obra, ¿no? Y hay un criadero de alevines, ¿no? La oferta complementaria de calidad. Muchas veces tenemos asociado el turista de calidad a una oferta que consume recursos escasos y estratégicos para el territorio, ¿no? Y a lo mejor este tipo de ofertas podría tratar de reflexionarse sobre ella, ¿no? ¿Cuánto cuesta en términos ambientales y de mantenimiento el hacer un campo de golf en medio de una zona desértica, ¿no? Y cuáles son los recursos que se consumen, sobre todo teniendo en cuenta que en Canarias el agua está asociada al recurso de la energía, porque no tenemos agua de acuífero, sino que muchas veces se desala más o menos dependiendo de la isla. Bueno, afortunadamente también los hoteles están desarrollando una creatividad importante y hay otras ofertas que se basan en lo que tenemos en vez de fabricar lo que no tenemos, ¿no? Y bueno, pues yo pienso que eso es parte de la sostenibilidad de todo el proceso turístico, el turismo que aprovecha los recursos que no puede haberlos en ningún otro lado, en ningún otro lugar o no en las mismas condiciones. Y luego, por último, el consumo energético asociado al diseño. Hemos pasado una época de vanguardia del movimiento moderno en la que la información circula a nivel global y las modas se imponen, da igual en qué lugar del planeta, porque luego la eficiencia energética o el confort, digamos, dentro de los edificios se soluciona con consumos elevados de energía. Entonces, son lenguajes internacionales de edificios que lo único que requieren es que el lugar donde se construya tenga unos medios importantes y una disponibilidad energética importante. Son edificios en los que en invierno hace mucho frío dentro y hay que climatizar, y en verano hace muchísimo calor dentro también, hay que climatizar con todos los problemas que ello conlleva en cuanto a emisiones, cambio climático y confort interior del propio edificio, ¿no? Que muchas veces los edificios climatizados no todo el mundo está de acuerdo con el nivel del aire y hay problemas incluso relacionados con la salud. Pero luego hay que tener en cuenta también en Canarias el modelo energético que tenemos. O sea, fíjense que en el año, no llega a 15 años se ha duplicado el consumo energético, y que todo esto está basado en combustibles fósiles, y esto que está aquí arriba es las renovables, que están todavía en pañales a pesar del enorme potencial que tenemos en Canarias. Esto coincide no con una época de conciencia medioambiental, sino con la crisis, que es cuando ha empezado a disminuir el consumo de energía, pero apenas está empezando a repuntar. Estamos viendo
que vuelve a subir otra vez la demanda energética, con lo cual no es un tema de conciencia que es importante establecer y recuperar. Y no solo eso, sino el coste de la energía en Canarias, que es un 122% mayor que en el territorio peninsular, de media. Y ese sobrecoste no lo pagamos solo los canarios, porque entonces estaríamos en pobreza energética. Lo pagan todos los recibos de la luz de todo el territorio nacional, con una solidaridad que no sabemos cuánto tiempo va a durar, sobre todo en los tiempos que corren. O sea que es un dato importante que hay que intentar también rebajar. Pero luego además tener en cuenta el calentamiento global y el cambio climático. Muchos de los turistas que nos visitan es un tema que les preocupa, y la manera en la que se genera la energía en Canarias tiene que ser revisada. Hay que intentar apostar más por las renovables y planificar el territorio para las renovables y para poderse acumular. El problema de muchas renovables es que no son estables. La geotermia, por ejemplo, sí es una renovable estable. Y sin embargo, en Canarias se han hecho pocas prospecciones y sin embargo las que sí se han hecho son muy esperanzadoras y sin embargo no se ha avanzado en ello. Entonces es una asignatura pendiente también del gobierno. Y si miramos cuáles son los sectores que más emisiones generan en la Estrategia Canaria de Lucha contra el Cambio Climático, se ve que el sector de la energía gana por goleada, ¿no? El peso del sector es de un 94,3%. Y según esta estrategia, en este sector de la energía, los responsables de este consumo son el modelo energético, planificación territorial y también la arquitectura. La arquitectura en Canarias hasta el año 2006 ni siquiera era obligatorio poner aislamiento térmico. Cuando llegó el Código Técnico ya sí tenemos que poner aislamiento térmico, eso es una ventaja enorme, pero hay que tratar de adaptar esa normativa a la latitud canaria, porque el Código Técnico viene de directivas europeas a 28 grados de latitud de diferencia con respecto a la Canaria, y hay algunos aspectos que en esas latitudes son positivos y sin embargo en la latitud canaria no lo son. Así que en un escenario actual que tenemos un consumo energético determinado, si queremos ir hacia el 100% renovable, es evidente que lo tenemos un poco lejos, ¿no? Si no disminuimos previamente el consumo, ¿no? En la plataforma por un nuevo modelo energético lo que proponemos es un nuevo escenario en el que el consumo se reduzca porque se implanten medidas de ahorro, y entonces el 100% renovable estará mucho más cerca. ¿Por qué es importante ahorrar energía en la hostelería? Porque de todos los sectores y todos los consumos, el sector terciario es el que más consume, y dentro de ese sector terciario la hostelería es uno también de los que más consumen. Pero es que además la segunda factura más alta que paga un establecimiento hotelero suele ser la energía, después de la factura de personal, por lo cual si conseguimos reducir el consumo energético también haríamos el establecimiento más competitivo. ¿Cómo es la normativa y las ayudas? Bueno, pues para la eficiencia energética tenemos medidas obligatorias y luego hay medidas opcionales que se convierten en certificaciones, premios y demás. El antecedente que tenemos es en Canarias, antes del Código Técnico, la CT79, que ya les digo que trataba a Canarias como el lugar de la eterna primavera, con lo cual podíamos construir prácticamente sin ningún tipo de restricción. En el 2006 salió el Código Técnico y en este ya hay documentos en los que hay que limitar el consumo energético de los edificios, o sea, medidas de ahorro, y limitación de la demanda energética, o sea, medidas de eficiencia. Eso se premia con unas certificaciones energéticas que, bueno, son bastante discutibles. Muchas de las certificaciones que salen en Canarias, desde mi punto de vista, son bastante discutibles. Por eso hicimos un documento que pretendió ser documento reconocido, o sea, la propia ley te permite que si en una comunidad tienes datos mejores que los que hay en el código técnico, que se aporten, y entonces se puede hacer un documento reconocido que es el que habría que cumplir. No nos pusimos de acuerdo con la Administración canaria, que sacó otro documento distinto, y como tienen prioridad los documentos sacados por la Administración, pues este se quedó guardado en una gaveta. Y luego hay medidas opcionales para la eficiencia energética, entre ellas la arquitectura eficiente, ¿no? La arquitectura bioclimática, el diseño urbano, el aprovechar la luz natural
Muchas veces, aunque no tengamos posibilidad de tener ventanas al exterior, hay maneras de conseguir luz natural, medidas de la eficiencia del agua, y luego hay certificaciones y premios que colocan el establecimiento en una posición beneficiosa, digamos, de cara, por ejemplo, a los clientes, ¿no? Y a veces incluso para conseguir ayuda. Estas certificaciones, muchas son también de corte internacional y pasa lo mismo. O sea, en Canarias hay algunas certificaciones que se adaptan mejor y hay otras, sin embargo, que premian aspectos que desde mi punto de vista no deberían ser tan premiados y sin embargo no premia aspectos que deberían ser muy premiados. Por ejemplo, en la arquitectura bioclimática la orientación es prácticamente el 60% del confort y sin embargo la arquitectura bioclimática muchas veces se premia menos que un equipo activo eficiente, cuando realmente con una arquitectura, con un diseño adecuado, pues el consumo energético se disminuiría considerablemente. Una reflexión sobre certificaciones y premios. Este es el Hotel Arrecife Gran Hotel, el que diseñó, creo que fue César Manrique, ¿no? Y como ven, lo diseñó con una envolvente bastante conservadora, ¿no? Las habitaciones estaban bastante protegidas de la intemperie y se abrían a terrazas que eran muy fáciles de sombrear o proteger. Años después se le hizo una reforma al envolvente en la que pues se puso una cantidad de vidrio superior al 75%, ¿no? Con lo cual, y además una carpintería muy oscura, un azul muy oscuro, con lo cual ahí hay ganancias térmicas también, ¿no? El comportamiento térmico de este edificio y este no tienen nada que ver, ¿no? Este edificio consume muchísima más energía en climatización y unos años después se le puso un sistema de geotermia, o sea, un sistema de aire acondicionado que lo que hace es captar todas estas ganancias térmicas y enfriarlas al mar. Entonces, bueno, pues por eso fue elegido como el hotel más eficiente de Canarias en un estudio que tomó 71 hoteles de muestra. A mí me parece que estos premios hay que revisarlos desde el origen, o sea, no me parece que este diseño se cambie por este y luego se le dé un premio porque enfríen las ganancias al mar, sobre todo porque tampoco hay datos de si realmente ese calentar la orilla puede introducir cambios en los ecosistemas marinos. Me parece que es una reflexión previa importante de hacer, sobre todo porque pueden no ser, si esto recibe premios, pues no son casos aislados, a lo mejor hay más hoteles de la costa que se animen a este tipo de iniciativas. Porque fíjense, esto es un diagrama en el que aquí se ven los vatios hora por metro cuadrado hoy día que entran los distintos meses del año. En el centro está el verano y en los extremos está el invierno, dependiendo de dónde esté el metro cuadrado de vidrio, ¿no? Por ejemplo, un metro cuadrado de vidrio tiene todas estas ganancias a lo largo del año. Por ejemplo, en la cubierta, en junio, por un metro cuadrado de vidrio simple puede entrar 8.040 vatios metro cuadrado y día. O sea, es un tema que en Canarias, por ejemplo, la cubierta es muy vulnerable y hay que tener mucho cuidado a la hora de plantear, esto es el comedor del Arrecife Gran Hotel, a la hora de plantear este tipo de soluciones. Si se pone una protección solar por fuera, con un espacio ventilado, se alivia bastante, ¿no? Pero yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Y luego otro premio que se está dando, cuando uno hace una certificación energética y le sale una nota muy mala, porque en Canarias cuando haces una certificación energética de un edificio que ya está construido, la mayor parte de las veces no tiene aislamiento térmico y nos suelen salir notas muy bajas. Una de las maneras más rápidas de aumentar la mejora de la calificación energética es poner una caldera de biomasa. Eso en Noruega, donde hay residuos vegetales de sobra, puede ser a lo mejor una medida eficiente e interesante, pero en Canarias, donde parte de la biomasa se trae de fuera y no se computa cuántas emisiones está costando traer esa biomasa de fuera, y donde los residuos vegetales son interesantes para mejorar la estructura del suelo agrícola, porque estamos importando el 95% de lo que consumimos, y una manera también de ser más eficientes es tratar de generar economías locales y que la agricultura se reactive como sector, pues el tema de premiar una caldera de biomasa hay que revisarlo.
el diseño de los edificios canarios, bueno, ¿qué es la construcción bioclimática? Y a mí me gusta explicarlo con estas diapositivas. El cuerpo humano está dotado de unos mecanismos que nos permiten que tengamos un cierto nivel de respuesta a lo que pase fuera, ¿no? Por ejemplo, podemos adaptarnos bien a ambientes con una luz mayor o una luz menor porque tenemos un ojo que tiene una pupila que es capaz de abrir y cerrar cuando hay excesos de luz. Si eso no funcionara, probablemente podríamos acabar teniendo problemas de salud, y eso funciona solamente hasta un nivel determinado. O sea, si nos ponen un foco de frente durante mucho tiempo, pues probablemente también nos acabe causando problemas de salud a pesar de que tengamos pupila. Somos capaces también de evapotranspirar de distintas maneras si estamos haciendo un ejercicio un poco más intenso o estamos haciendo una actividad más relajada. Y somos capaces de sudar, cuando tenemos mucho calor somos capaces de sudar, con lo cual eso y con un poco de aire nos alivia considerablemente la sensación térmica, o si hace mucho frío se nos cierra el poro y entonces es cuando se nos pone el pelo de punta. O sea que nuestro organismo tiene una envolvente capaz de solucionar ciertos problemas de confort. Bueno, para mí la arquitectura bioclimática es como nuestra segunda piel. Hay que dotar al edificio de una serie de estrategias o mecanismos para que sea capaz de defenderse de lo que pasa en el exterior que no es interesante, que no nos conviene, y seamos capaces de aprovechar lo que sí nos conviene. En el año 2011 se publicó este manual que está disponible en la red, en este enlace. Bueno, no está puesto, pero es renovae.org/Mavica. El que quisiera descargárselo lo puede hacer. Bueno, lo que hicimos fue, en la segunda parte la hicimos Margarita de Luzá, que es la arquitecta que me formó en estos temas y que ya había hecho un manual de arquitectura bioclimática para Andalucía, y me pareció tan interesante que pensé, bueno, Canarias, que tenemos un clima muchísimo más moderado que en Andalucía, seguro que podemos hacer más cosas. Entonces, lo que hicimos fue analizar 40 localidades, las más pobladas del territorio canario, para poder rentabilizar bien los datos, y siempre teniendo en cuenta que tuviéramos datos de norte, o sea, de vertiente norte, de vertiente sur, zonas con viento, sin viento, cumbre, medianía y demás, para poder aprovecharlo al máximo, ¿no? Entonces, de esas localidades, con sus temperaturas y humedades, se obtienen unos diagramas de confort en los que, al representar el clima, podemos ver cuáles son las estrategias más adecuadas. Por ejemplo, este sería el clima de Valle Seco, uno de los climas más fríos de Canarias, en la isla de Gran Canaria, en el que vemos que solamente hay algunos meses de verano que hay que estar a la sombra, ¿no? Muy pocos meses y además ni siquiera todo el día. En la zona 4 es cuando nos hace falta radiación solar, y en la zona 5 es cuando no solamente nos hace falta radiación solar, sino además nos hace falta equipos activos, como por ejemplo unas placas solares conectadas a un suelo radiante. O sea, todavía simplemente con el sol podemos tratar de estar en confort. Aquí es donde estaríamos ya con la necesidad de calefacción convencional, y de aquí para allá necesitaríamos aire acondicionado, con lo cual vemos que con un diseño bioclimático adecuado para las temperaturas medias mensuales podemos estar en confort sin necesidad de aporte. Miren qué diferente es, por ejemplo, el clima de las Américas. En las Américas, ¿ustedes se acuerdan que era la línea de sombra? La mayor parte del año hay que estar a la sombra, incluso los meses más fríos, que son enero y febrero, a mediodía habría que estar a la sombra también, y sin embargo apenas nos hacen falta captaciones solares. Como estas son las medias, bueno, pues alguna vez en enero y febrero nos harían falta captaciones solares. Son dos climas completamente distintos, deberíamos hacer dos estrategias completamente distintas para la edificación. Al final, la arquitectura bioclimática, bueno, de lo que se trata es de mirar este diagrama de confort y ver qué estrategias son las más adecuadas. En general, en invierno, y si el climograma lo dice, pues hay que hacer diseños que permitan la captación solar con una orientación adecuada, que tengamos materiales dentro que sean capaces de captar de captar y acumular esa radiación solar, y
tengamos una envolvente que sea capaz de que todas esas ganancias solares que nos han interesado captar no se nos escapen. La misma sección valdría para verano, lo que pasa es que ahora jugamos con que el sol en invierno está más tendido y en verano está más vertical. Entonces diseñamos las protecciones solares, que pueden ser también vegetales, esto puede ser una hoja caduca que permita la captación solar en invierno y sin embargo en verano le sale la hoja y no capta radiación solar. Esa misma inercia térmica de los materiales ahora estaría fresca, con lo cual ayudaría incluso a absorber algunos de los grados que pudieran entrar por la parte más vulnerable de la envolvente, que serían los huecos. Y además podemos jugar también con la física, ¿no? El aire caliente tiende a subir, pues podemos hacer unos diseños que permitan que ese aire caliente se evacúe. En los climas húmedos como Canarias es importantísimo también favorecer las ventilaciones cruzadas para disipar el exceso de humedad. No es lo mismo 28 grados en Canarias, con una humedad alta, nos da sensación de agobio, de que nos suda enseguida la piel y demás, que 28 grados en un clima más seco como pudiera ser Madrid, que se aguantan mejor. Así que este tema de diseño de fachadas más o menos próximas para poder establecer estas ventilaciones cruzadas es interesantísimo. En síntesis sería conseguir una inercia térmica adecuada por el interior para poder acumular condiciones de confort, tanto de calor como frescas, el aislamiento térmico lo más al exterior posible y desde luego prohibido los lucernarios sin protección solar. Este lucernario ven que capta algo en invierno y sin embargo en verano se convierte en una fachada sur y no captaría. Sería muy diferente que el lucernario fuera completamente horizontal, que cuando más captaría sería justo en el mes en que no nos interesara captar la radiación solar. Curiosidades, el tema de la orientación. ¿Por qué digo yo que el 60% del confort en la arquitectura puede ser la orientación? Resulta que en el mes de diciembre, que es uno de los meses fríos, el sol no sale por el este y se pone por el oeste, sino que sale desplazado 30 grados hacia el sur y se pone también 30 grados desplazado hacia el sur. Pero es que además a mediodía tiene una inclinación de unos 38 grados, con lo cual en una fachada sur, desde que sale el sol hasta que se pone el sol, en los meses fríos tenemos radiación solar todo el día y además con una penetración máxima. ¿Qué pasa con esa fachada en los meses donde ya empieza a hacer calor? Porque también es la que mejor se comporta. Ahora, en junio, por ejemplo, el sol no sale tampoco por el este, sino desplazado esos 30 grados pero hacia el norte, y a mediodía tiene una inclinación de unos 90 grados más o menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta fachada sur? Que como el sol no sale ahora de frente, sino que sale por detrás, cuando empieza a incidir el sol en esta fachada está tan vertical que con una pequeña protección solar estaríamos protegidos. ¿Qué pasa con la fachada este y oeste? No tiene suficientes ganancias cuando hace frío y en cambio tiene una captación solar descomunal durante el verano, porque además cuando sale el sol sale prácticamente horizontal, con lo cual si queremos protegernos de la radiación solar tenemos que poner una protección solar que nos impide la vista, no como la protección solar a sur, que no nos impide la vista porque es simplemente una visera. ¿Y qué pasa con la orientación norte? Jamás vamos a captar ni un solo vatio durante los meses fríos del invierno, y en cambio en verano sale por sesgado, pero le da tanto a primera hora como a última hora. Otra curiosidad, la importancia de la inercia térmica. ¿Por qué digo que es tan importante? Fíjense, esto es un termómetro láser de temperatura superficial. En un suelo al sol oscuro, 47,3 grados. El mismo suelo un poco más claro, 44 grados. O sea, ya hay 3 grados de diferencia solamente por el color, ¿no? O sea, con el color se puede jugar también. ¿Qué pasa con ese mismo material, pero si lo ponemos a la sombra? Pues que hay 20 y poco grados de diferencia. Aquí hay 24, me parece que pone, y este 47. O sea, 23 grados de diferencia, solo con tenerlo al sol o tenerlo a la sombra. O sea, aquí tendríamos posibilidades, si esto estuviera en el interior, de acumular fresco, y sin embargo aquí tendríamos posibilidades de acumular calor si colocamos la inercia térmica en el sitio adecuado. El aislamiento térmico, el ideal es el exterior. Yo suelo poner el poliestireno extruido, pero también se puede poner, expandido, pero también se puede poner lana de roca, y el acabado de la vivienda no se nota si tiene el aislamiento por fuera o por dentro, solo al tocar un poco se suena un poco más hueco, pero nada más, ¿no? Esto es una vivienda
que está en Fagnia, y había, no sé por qué no sé, así está el enlace aquí arriba, con los medios de representación si quieren. Es una entrevista cortita que hicieron para ver cómo era la vivienda por dentro y cuáles eran las estrategias. ¿Y por qué es tan importante la rehabilitación bioclimática en la hostelería? Porque fíjense que del gráfico de consumo que tiene energético un hotel, los dos sectores que más consumen son calefacción y refrigeración, dependiendo, claro, del clima donde esté situado el hotel. En unas latitudes será más importante la calefacción y en otras la refrigeración. En Canarias, desde luego, la más importante es la refrigeración, pero sumando las dos porciones, habíamos dicho que la segunda factura más cara que pagaba el hotelero era la de la energía, y vemos que de toda esa energía la climatización es la que ocupa también la mayor porción. Y de hecho, bueno, pues en los papers que voy mirando para el tema de la tesis doctoral, pues es un tema que sale de forma recurrente, ¿no? Cuando se quiere construir en verde en el sector turístico, uno de los aspectos fundamentales es la arquitectura bioclimática. Diseñar el edificio no solamente con que los recursos, digamos, energéticos estén donde están, sino que los materiales que utilicemos también tengan en cuenta el ciclo de vida de los materiales, qué tipo de residuos van a generar, cuánta energía se consume en su extracción, en su transporte, en su manipulación, si son tóxicos o no. Todo este tema también es importantísimo. Hay una tesis de Benito Sánchez Montañés que se titula Arquitectura para un turismo sostenible, y su hipótesis de partida fue que para que la industria de actividad turística tenga un desarrollo sostenible en el tiempo deberá aplicar criterios medioambientales a los edificios que la albergan. Hay casos interesantes, ¿no?, de edificios turísticos con consumo energético cero, como este hotel en Viena, y además este tipo de iniciativas es cada vez más valorado por el turista, ¿no?, porque al final el índice de ocupación es considerablemente alto. Este hotel fue una remodelación que hizo Norman Foster en Dublín, en un edificio antiguo. Hicieron una remonta de 2 plantas. Curioso ver cómo la sección constructiva del edificio está resuelta con un tubo hiperreflectante que es capaz de llevar iluminación natural hasta incluso la zona de piscina que está en el sótano. O este hotel de Luis de Garrido también, que con materiales, muchos de ellos reciclados, y estudiando también no solamente el comportamiento de la envolvente del edificio, sino también, importantísimo, las energías renovables que se puedan instalar. O sea, diseñar para reducir al máximo los consumos y después implementar energías renovables para poder tener un consumo energético sostenible. Cada vez aparecen más herramientas también de la Organización Mundial del Turismo para intentar ayudar a los hoteles a reducir el consumo energético. Muchas de estas herramientas se centran mucho en los sistemas activos, o sea, en cambiar sistemas que consumen mucho por sistemas que consumen menos, y no se meten tanto en el tema de la arquitectura bioclimática o en el diseño. Hay excepciones, por supuesto, y además esto de que aparezca en el primer lugar, la verdad está bien, ¿no?, porque primero priorizar el ahorro y después ya el resto de los aspectos que sean también sostenibles. En definitiva, yo creo que hay una oportunidad interesantísima en la rehabilitación de la planta hotelera en Canarias, y de eso trata mi tesis doctoral, si algún día la termino y no se convierte en una autobiografía, paciente director que está al fondo. Y bueno, pues la tesis lo que trata es un poco de reflexionar en una primera parte sobre el clima canario y los diseños bioclimáticos, en una segunda parte una reflexión sobre las normativas que están incidiendo ahora en la eficiencia energética de la hostelería y sus luces y sombras, y quisiera terminar con una propuesta de métodos para la rehabilitación energética de los edificios turísticos. Para terminar, me invitaron a dar una charla en el Hotel Médano hace 2 años, en pleno mes de agosto, y la charla se desarrollaba aquí detrás de esta cristalera,
en un espacio común que hay detrás de una especie de pasillo previo de zona de espera. Hacía un calor impresionante, ahí en este hotel no hay climatización nada más que en el restaurante, y bueno, pues se me ocurrió proponerles una manera de intentar por lo menos mejorar la parte de la envolvente y la protección solar en los huecos. Este es el diagrama de confort que tenemos en el MABICAM, en el Manual de Arquitectura Bioclimática, en el que vemos la importancia de las protecciones solares. O sea, todos los meses, este es parecido de las Américas, todos los meses del año haría falta protección solar, pero sobre todo, bueno, julio, agosto y septiembre se sale incluso de la zona de confort y haría falta ventilación cruzada. Los vientos dominantes en verano, en Almeda no vienen predominantemente del este, y en invierno este-nordeste. Este sería el hotel, y vemos la orientación, el norte estaría hacia arriba, o sea que vemos toda esta fachada es oeste, esta fachada es este, y esta sería la fachada sur, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. El restaurante, digamos, que es el espacio que estudiamos un poco también para temas de posibilidades de retorno de inversión, de esas medidas y demás que estamos en ello, pues sería este espacio de aquí. Y aquí en la primera planta estaría el bar, y esta era la fachada que veíamos antes, con la incidencia solar importante de poniente, ¿no? Esta es la planta del edificio, y este sería el recorrido solar de diciembre, y este sería el recorrido solar en junio. A partir de mediodía empieza a incidir el sol en esta fachada. En la fachada sur sí hay una pequeña protección solar en las ventanas del comedor, pero en cambio esta de aquí está bastante más expuesta. Así que esta es una de las fachadas más importantes, y esta que sería la del comedor. Calculamos la superficie aproximada de vidrio y son 141,75 metros solamente en estas dos plantas de vidrio, solamente en la parte oeste. Y luego está el problema también de la fachada sur, que también lo estudiamos en una propuesta. Este es el diagrama que veíamos antes, y vemos la gráfica de cuántas ganancias entran por un vidrio orientado este-oeste, y en este caso pues son unos 3.200 vatios hora metro cuadrado de día, multiplicado por el número de metros cuadrados de vidrio, pues nos salen unas ganancias térmicas de vatios hora por día importantísimas. ¿Puedo preguntarte? Sí. Araceli, vamos a ver, la fachada que están mirando es la fachada que mira al oeste, que es cristal, ¿no? Esa mira sería la fachada oeste, sí. Vale, y entonces mira el rendimiento, yo para entender el estudio, en la página siguiente, miras el rendimiento de tener cristal, sí, de vidrio, sí, pero mirando al oeste. Sí, ese sería, claro, porque depende de la orientación, las ganancias son unas u otras. O sea que no es lo mismo calcular las ganancias. Fíjense, por ejemplo, las ganancias, lo que habíamos dicho de la orientación sur. La orientación sur en junio, por ejemplo, es la que menos, incluso menos que la norte, la que menos ganancias tiene. ¿Pero ganancias en qué sentido? De radiación solar que te entra. Porque como el sol está más vertical... Pero aquí hay dos problemas. Tú quieres luz y al mismo tiempo... Tú puedes tener luz. El problema que te genera es calor. Bueno, puedes tener luz si tú pones a esta... Bueno, ahora lo vemos de todas maneras. Vale. Porque hay unos materiales que... O sea, si tú pones en esta parte que es el comedor, ¿no? Lo que ellos le han puesto es una protección solar interior, con lo cual no evita que se te caliente el vidrio, vale, y toda la carpintería que está alrededor, que el aluminio, el cobre es uno de los materiales que más transmitancia térmica tiene. Pero es que encima le han puesto estos estores justo en la parte donde el vidrio se podría abrir para intentar refrigerar, con lo cual no podrías abrir. O sea, lo ideal ahí sería poner el estor por fuera, y hay estores que no te impiden la visión. Hay un tejido que se llama screen, por ejemplo, que es como una especie de, como una arpillera de PVC que te permite la vista y sin embargo te repele el 80% de la radiación solar. Estás teniendo luz, pero no estás teniendo radiación solar. Y si la pones por fuera, tienes protegido el vidrio junto con el aluminio y tienes una cámara que se puede ventilar, con lo cual funciona muchísimo mejor, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue aquí venir con el texto, que es un instrumento que te mide temperaturas y humedades, para ver
cómo a lo largo del día este espacio tenía ganancias térmicas, ¿no? Y de qué manera se podía utilizar. Entonces, nosotros entramos justo a la hora de después del desayuno. Claro, es el restaurante. Todo esto son equipos de frío que disipan calor hacia adentro, con lo cual no es solamente el calor que viene de fuera, sino también el calor que disipan las máquinas hacia adentro. Y entonces entramos a las 12:25, fue cuando se tomó la primera medida, y a las 12:25, que entraba el sol por la fachada este, pues ya teníamos una temperatura interior de 29,3 grados. Es una temperatura altísima. Pero es que además los mismos camareros nos decían, es que si ponemos el aire acondicionado protestan, si no lo ponemos también protestan. O sea, vamos a ver de qué manera se puede esto climatizar de modo que no protesten y encima no consuma tanta energía, ¿no? Entonces, con este aparato se puede medir no solo la temperatura y la humedad, sino también las emisiones de CO2. O sea, en este caso aquí dentro tenemos 514 partes por millón, que es una cantidad muy, muy elevada. A las 12:40, o sea, 10 minutos después, lo que hicimos fue simplemente abrir las ventanas de la parte de arriba. Recogimos los gestores y abrimos las ventanas de la parte de arriba. Como era verano, por esta fachada no había demasiadas ganancias térmicas, solamente la parte de abajo, porque aquí fuera hay un volado, no así en esta fachada. Entonces, simplemente con abrir las ventanas y 10 minutos después ya teníamos 1 grado menos y se había reducido el 25% las emisiones de CO2 del interior, con lo cual el espacio era mucho más habitable. Y luego a las 5 de la tarde, pues ya a las 5 de la tarde estaba toda la cristalera completamente expuesta al sol, y entonces teníamos en la zona de la cristalera 30 grados, por supuesto a la sombra, no lo pusimos al sol, 30 grados, en el centro de la habitación 28 grados y en esta esquina 27,7 grados. Esto era con las ventanas abiertas, o sea, las ganancias térmicas al final por esta fachada de aquí oeste eran tan importantes que incluso con las ventanas abiertas no podíamos conseguir tenerlo climatizado. Hay un ingeniero que colabora conmigo, entonces le pedí que hiciera unos números simplemente de cuánto se podía ahorrar poniendo simplemente protecciones solares. Quedaría hacer los números también de cuánto se ahorraría abriendo las ventanas, que ya la aplicación se complica, ¿no? Pues al año 1.652 euros, solamente intentando evitar que entre la radiación solar. Luego había otras opciones para la fachada oeste, como por ejemplo este pasillo, intentar que estas habitaciones, que es donde dan las conferencias, no tuvieran tantas ganancias, que podía ser eso, pues el tejido spring que les comentaba, que tiene muy bajo mantenimiento, que es semitransparente, y podría ser un sistema parecido a este, el que se proponía. Y luego están las terrazas estas, que son muy agradables, pero también cuando da el sol es incómodo, y ahí lo que proponíamos era un sistema que se pudiera abrir un poco para que si estamos aquí se pueda ver el agua del mar, ¿no? Tendríamos una parte fija y luego otra parte que se abre para que podamos ver, porque es muy agradable estar sentado en la terraza esa y ver el mar. Podría ser una protección de este tipo, incluso podría tener el logotipo del hotel. Y luego la fachada sur, ven que aquí sí tenemos una protección solar importante, pero en la parte de abajo que da al bar no la tiene, y ahí hace también bastante calor. Entonces, bueno, pues viendo el recorrido solar y la inclinación, o sea, en el mes de enero, por ejemplo, a mediodía el sol sube 38 grados a mediodía, en cambio en junio sube casi 90 grados, ¿no? 85. Entonces, con las distintas inclinaciones solares vemos si ese volado es eficaz qué meses del año. Entonces vemos que en junio no entra nada, en septiembre entra un poco y en diciembre entra bastante. En esta fachada sur, en diciembre, que hace frío, pues entra radiación solar y es agradable. En cambio, aquí, como no tenemos protección solar, entra todos los meses del año. Entonces, bueno, pues hay algunos otros modelos de protección solar que además son monitorizables y que tienen sensores que si hace viento se recogen solo, aguantan de todas maneras bastante velocidad de viento y bueno, se pueden domotizar, con lo cual el resultado final pues, sería algo bastante discreto y desde nuestro punto de vista fundamental. Así que, conclusiones, este es el título: ¿por qué incorporar criterios climáticos en la renovación de la oferta turística? Desde mi punto de vista hay tres buenas razones.
la mejora del confort para consumir menos, con lo cual se ganaría en competitividad, y para reducir las emisiones de CO2. Y nada más, muchas gracias. Con respecto a las energías renovables, ¿por qué no se planteó antes de colocar la red del sur, Granadilla, Guadalsora, la energía undimotriz, bueno, que es la marea así sí. de mar? Bueno, yo creo que... Y no crear ese impacto visual que es horrible. ¿El de los aerogeneradores, dice? No, el de las torres de alta tensión. Ah, el de las torres de alta tensión, ya. Y los aerogeneradores también se pueden poner en el mar. ¿Por qué lo han hecho en tierra? Ya. Bueno, a mí me gusta más controlar los impactos y mejorar el mantenimiento. Yo prefiero un aerogenerador en tierra que en mar, o bien justo en el litoral, ¿no? Pero luego en las energías renovables es que hay muchas. O sea, lo que hay que hacer es ver el potencial de cada lugar. No, el mar no tiene la misma intensidad en el norte y en el sur, con lo cual no tiene por qué ser tampoco mejor la undimotriz en todas partes. O sea, yo creo que en estos temas de sostenibilidad lo que hay que tener es un concepto claro de lo local. O sea, lo sostenible tiene que estar íntimamente ligado a lo local. Y hay que mirar en plan análisis DAFO las debilidades y las oportunidades de utilizar cualquiera de esas técnicas. Yo en lo que estoy ahora es intentar que en el planeamiento canario se meta el modelo energético. O sea, lo que me parece que no es producente es que por un lado se ordene el territorio y luego vengan los planes territoriales especiales de ordenación de las infraestructuras eléctricas y muchas veces pasen por encima de las determinaciones de los planes. Y luego pasa lo que pasa. O sea, en el caso de Nateros en La Matanza, donde se propuso pasar una red de alta tensión por una zona de alto valor agrícola. Entonces, por supuesto que el ayuntamiento y sus vecinos montaron en cólera porque tenían un plan que se recogía que eso era un espacio protegido agrícola, ¿no? Entonces, lo que no me parece bien es que luego vengan esos planes territoriales y se salten por encima de normativas que han estado en información pública, que han tenido participación ciudadana y que con la excusa de que es de valor estratégico y de interés general, pues no tengan en cuenta todas estas determinaciones. Sin duda el tema energético que envuelve todo esto de lo que estamos hablando hoy es súper interesante y complejo también, ¿no? En relación a esto que estás proponiendo, ya la planificación de cualquier tipo es bastante compleja en esta región. Básicamente no es un problema de planificación, sino de voluntades. Por poner en el papel se puede poner cualquier cosa, otra cosa es lo que luego se quiere hacer con ello, ¿no? Entonces, hacer más compleja la planificación territorial, añadiéndole la energética, que jamás se ha cumplido en ninguno de los objetivos en los últimos 30 años, pues puede ser también un riesgo importante para paralizar cualquier tipo de proceso en las islas. Yo, sin embargo, quería volver a tu propuesta y hay un elemento, bueno, hay dos preguntas que yo quiero hacer. La primera, uno de los aspectos claves de la bioclimatización es que no estamos, y en eso incides tú siempre, que estamos cuestionando el concepto de eficiencia. ¿En qué sentido? Pues que estamos hablando de un ahorro de algo que nunca se ha producido, por lo que es lo mismo, estamos evitando, ¿vale?, que se produzca en primer lugar un consumo energético. Y por eso resulta tan atractivo, ¿vale?, en términos de